Tras mi graduación, protegí la herencia familiar en un fideicomiso. Mis padres y hermana intentaron robarme la casa. Mi sonrisa respondió, ¿de verdad? Días después, con la mudanza, se helaron al verme en el porche con la carpeta. Mi nombre es Sarah Miller. Tengo 28 años y hace solo unos meses, estaba en el escenario de graduación de la Universidad de Washington, recibiendo mi maestría en Administración de Empresas bajo los aplausos de amigos y colegas. Debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, un hito que me había costado casi una década de trabajo y estudio alcanzar. Pero como todos los hitos importantes anteriores, a ese momento le faltaba algo, o más bien, le faltaban las personas a las que debería haber podido llamar mi familia. Desde que era niña, entendí mi papel en la casa. Yo era la que cedía, la que se sacrificaba para mantener la paz, la que era comparada sin cesar con Chloe. Mi hermana, 3 años menor y la niña de oro a los ojos de nuestros padres. Robert y Susan Miller, mis padres, viven en un tranquilo pueblo costero de Oregón, el tipo de lugar donde todos se conocen y los chismes pueden recorrer todos los cafés en una sola mañana. Para los vecinos, éramos la familia perfecta. Mi padre dirigía una ferretería de toda la vida. Mi madre trabajaba en la biblioteca de la ciudad, y mi hermana y yo crecimos en una casa de madera de 2 pisos con flores colgando del balcón y luces de Navidad que seguían brillando hasta febrero. Pero lo que los vecinos nunca vieron fue el marcado desequilibrio en la forma en que mis padres me trataban en comparación con Chloe. Chloe era la hija tan esperada, mimada y protegida como si el mundo pudiera romperla en cualquier momento. Cuando Chloe quiso tomar clases de baile, mis padres contrataron inmediatamente a un instructor privado. Cuando dijo que quería viajar a Europa para ampliar sus horizontes, compraron los billetes de avión sin dudarlo. Y a mí, me enseñaron que el dinero era difícil de ganar, que necesitaba ser independiente para aprender a apreciar las cosas, que no siempre podía depender de mis padres. Así que, desde los 16 años, trabajé en turnos de noche en un café de carretera, ahorrando cada dólar para libros y matrícula, mientras que Chloe nunca tuvo que preguntarse de dónde vendría su próxima comida. Solía pensar que esto era solo una diferencia en los estilos de crianza, que mis padres me estaban haciendo más fuerte. Pero con el tiempo, me di cuenta de que este favoritismo no era una gran estrategia de crianza. Era una elección, y nunca fue una elección a mi favor. Todavía recuerdo el día de mi graduación de la licenciatura. Mis padres llegaron casi una hora tarde porque tuvieron que llevar a Chloe a comprar su traje para una actuación. Y cuando recibí mi primer diploma, tomaron unas cuantas fotos rápidas y se fueron antes de que la ceremonia terminara. El día que les dije que había sido aceptada en el programa de MBA en la Universidad de Washington, mi padre simplemente asintió y dijo, bien, pero no esperes que te ayudemos con el dinero. Así que, hice exactamente lo que dijeron, me encargué de todo yo misma. Solicité becas, trabajé a tiempo parcial, asumí proyectos adicionales de consultoría de marketing para pequeñas empresas y pasé 2 años completos haciendo malabares con una carga académica completa y más de 40 horas de trabajo a la semana. El día de la graduación, sabía que no estarían allí. Y efectivamente, los asientos reservados para mi familia estaban vacíos. Pero justo después de la ceremonia, mientras me tomaba fotos con amigos en el césped frente al edificio principal, recibí una llamada inesperada del abogado de mis abuelos maternos. La voz profunda y firme del señor Thomas Harrison, su abogado de toda la vida, sonó al otro lado de la línea. Sarah, tus abuelos te dejaron todo su patrimonio. Necesitamos reunirnos para discutir los detalles. Me quedé helada, no por el dinero, ya que ni siquiera sabía la cantidad todavía, sino porque nunca me había dado cuenta de que mis abuelos confiaban y me querían tanto. Mis abuelos maternos, Arthur y Eleanor Davis, fueron quienes nutrieron las mejores partes de quien soy. Su vieja casa junto al mar con paredes de ladrillo rojo, un amplio porche con vistas al océano y un jardín de rosas que florecía brillantemente cada verano era donde iba cada vez que me sentía perdida. Vivían de forma sencilla pero con gran esmero, pasando la mayor parte de sus días leyendo, haciendo jardinería y contándome historias de su juventud en 1952, cuando este pueblo todavía era una pequeña aldea de pescadores. Cuando estaba en la secundaria, pasaba casi todos los fines de semana allí, ayudando a mi abuelo a reparar vallas, horneando pasteles de manzana con mi abuela, y lo más importante, escuchando. Era algo que rara vez tenía la oportunidad de hacer en mi propia casa.
En sus últimos años, a medida que su salud empeoraba, fui yo quien los llevó a las citas médicas, manejó sus asuntos bancarios, pagó sus facturas y se ocupó de cada pequeña necesidad. Mis padres y Chloe rara vez aparecían, excepto para el Día de Acción de Gracias o Navidad. E incluso entonces, generalmente era solo para tomar algunas fotos para las redes sociales. Así que, cuando el señor Thomas me dijo que me habían dejado todo a mí, supe que no era algo aleatorio o favoritismo. Era un reconocimiento. Unos días después, mientras estaba sentada en la cálida oficina con paneles de madera del señor Thomas en el centro de la ciudad, él colocó una carpeta gruesa frente a mí y dijo: el valor actual del patrimonio de tus abuelos es de aproximadamente $1 millón, incluyendo la casa antigua y sus inversiones financieras. Quieren que tengas el control total. Me senté allí en silencio, sintiendo una mezcla de emociones, gratitud, profundo afecto y un destello de aprensión. Cuando salí de su oficina ese día, conduje por la carretera costera de regreso a Seattle, con el viento salado del océano envolviendo mis pensamientos. $1 millón. Sonaba como algo salido de un cuento de hadas. Pero sabía que el valor real no estaba solo en el dinero o la propiedad. Estaba en los años de recuerdos, las mañanas soleadas en ese porche de ladrillo rojo, el olor del café de mi abuela y la risa de mi abuelo mientras leía el periódico de la mañana. Y porque entendía eso, también sabía que esto no sería un cuento de hadas por mucho tiempo. En mi familia, cualquier cosa de valor se convertía instantáneamente en un objetivo. Mis padres tenían un largo historial de pedir prestadas pertenencias o dinero a otros con promesas de devolverlos, solo para desaparecer junto con el objeto y la promesa. Todavía recuerdo cuando era estudiante de primer año en la universidad, mi tía les dio una gran suma de dinero para invertir en la tienda de mi padre. 6 meses después, la tienda no había cambiado. El dinero se había ido. Y cada vez que mi tía preguntaba por él, mi madre cambiaba hábilmente de tema o la regañaba por hacer tanto escándalo por dinero en la familia. Con Chloe, era diferente. Mis padres nunca tuvieron que pedirle prestado porque ya habían decidido que todo le pertenecía a ella desde el principio. Desde su primer coche hasta su viaje a Europa, pasando por el pequeño apartamento en Portland que compraron como inversión pero que finalmente la dejaron vivir sin pagar alquiler, todo sucedió sin la opinión de nadie más. Por eso, en el momento en que firmé los documentos de la herencia del señor Thomas, supe que tenía que actuar primero. No podía esperar a que se enteraran y luego tratar de protegerlo. Para entonces, sería demasiado tarde. Me puse en contacto con una vieja amiga de la Facultad de Derecho que ahora trabajaba en un importante bufete de abogados de bienes raíces en Seattle. Ella me presentó a un abogado llamado Michael Vance, un hombre de unos 40 años que hablaba en voz baja pero cuyos ojos no se perdían nada. Nos reunimos en un pequeño café cerca de Capitol Hill, donde extendió mi expediente sobre la mesa, hojeó cada página y asintió. Sara, he manejado muchas disputas de herencia, y sinceramente, si tu historial familiar es el que acabas de describir, necesitas asegurar estos activos de inmediato. La mejor manera es poner todo en un fideicomiso irrevocable, dijo, con un tono tranquilo pero firme. Me explicó la estructura de un fideicomiso irrevocable, un tipo de fideicomiso que una vez establecido no puede ser modificado o revocado unilateralmente por el propietario original, con los activos completamente separados de la propiedad personal. Yo actuaría como la fideicomisaria, la única persona con autoridad para administrar y tomar decisiones sobre el fideicomiso. Pero legalmente, los activos ya no estarían a mi nombre. Eso significaba que cualquiera que revisara los registros públicos no encontraría ninguna conexión entre yo y la casa o las inversiones. Acepté en el acto y durante las siguientes 3 semanas trabajamos sin parar. Michael coordinó con una compañía de gestión de activos para establecer una LLC propiedad del fideicomiso, y todas las cuentas de servicios públicos de la casa, electricidad, agua, impuestos, seguros se transfirieron a nombre de la compañía. El título de propiedad fue actualizado, sellado y guardado en la caja fuerte del bufete de abogados, con copias en un banco de Seattle, lejos del pueblo costero donde mis padres pudieran tener acceso accidental. Las cuentas bancarias que mis abuelos habían dejado fueron cerradas, y todos los fondos se trasladaron a una nueva cuenta perteneciente al fideicomiso, asegurada con autenticación de 2 factores, accesible solo para mí y Michael. Recuerdo vívidamente el momento en que firmé el último documento, colocando mi bolígrafo bajo las palabras acuerdo de fideicomiso en vida irrevocable.
Fue una mezcla de alivio y vigilancia, como cerrar la última puerta entre mí y las manos que tanto me habían quitado antes. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mis amigos cercanos. Cuando mis padres llamaron para preguntar, «¿Cuándo te mudas a la casa de tus abuelos?», en un tono que era mitad preocupación, mitad sondeo, solo sonreí y dije que todavía estaba ocupada en Seattle. Cuando Chloe me envió un mensaje de texto, ¿has pensado en vender la casa y repartir el dinero? Necesito capital para abrir un salón de uñas con mi amiga, respondí con una sola palabra, ¿no? Les dejé creer que no había hecho nada, que todo seguía intacto, para que se mantuvieran complacientes y siguieran subestimándome, como siempre lo habían hecho. En las semanas siguientes, seguí yendo a trabajar como de costumbre, todavía conduciendo de regreso al pueblo los fines de semana para revisar la casa, cortar el césped y regar las rosas que mi abuela una vez cuidó. Cada vez que entraba en esa casa, sentía una sensación de paz, pero siempre había una advertencia silenciosa resonando en mi mente. Vendrán, tarde o temprano. Y por eso, guardé mi secreto aún más celosamente. Le indiqué a Michael que se asegurara de que nadie más que yo recibiera notificaciones o correspondencia relacionada con el fideicomiso. Todas las facturas se pagaban en línea, sin dejar rastro de papel en la casa. Incluso instalé un discreto sistema de cámaras de seguridad oculto a la vista, solo para asegurarme de que si alguien decidía pasar de improviso, lo sabría de inmediato. Una vez que todo estuvo en orden, sentí que podía respirar un poco más tranquila. Había construido un sólido muro legal alrededor de los bienes de mis abuelos, un muro que mis padres y Joe no podían derribar con unos pocos documentos falsificados o una historia lacrimógena. Pero también sabía que para ellos, ese muro solo los haría querer trepar más alto, cavar más profundo. Y cuando llegara ese día, estaría lista. En los primeros meses después de que todo se transfiriera completamente al fideicomiso, las cosas estuvieron inusualmente tranquilas. No hubo llamadas telefónicas urgentes, ni mensajes de texto largos llenos de signos de exclamación, ni apariciones sorpresa de mis padres en la casa de mis abuelos con la excusa de que solo pasaban por allí. Pero ese silencio no me dio paz. Al contrario, se sentía como un lago en calma donde sabía con certeza que había corrientes subterráneas moviéndose bajo la superficie. Ocasionalmente, en nuestras breves llamadas telefónicas, mi madre decía cosas que sonaban casuales pero que llevaban un pesado trasfondo. Sería justo que tus abuelos os hubieran dejado la casa a ti y a tu hermana. Chloe también tiene muchos recuerdos allí. Deberías pensar en compartir para que no se sienta excluida. Yo simplemente sonreía levemente, daba un evasivo, sin confirmar ni negar, dejándoles interpretar mi silencio como quisieran. Chloe era más sutil. Comenzó a pasar por las razones más ordinarias, trayéndome unas galletas que mamá acababa de hornear, entregando algunos artículos que mamá dijo que había dejado en casa de los abuelos, o a veces simplemente deteniéndose porque estaba de paso de regreso de Portland. Pero cada vez, los ojos de Chloe nunca estaban realmente en mi cara. Se desviaban hacia las estanterías, la pared donde colgaba la foto de mis abuelos y especialmente, el mueble de madera donde guardaba papeles sin importancia, al menos sin importancia para mí, pero potencialmente muy interesantes para alguien que buscara una prueba de propiedad. Nunca la dejé sola en la sala de estar. Y cada vez que Chloe preguntaba accidentalmente, ¿todavía tienes los papeles de la casa? Solo quiero verlos por curiosidad, yo sonreía y desviaba la conversación a otro tema, como si no hubiera oído la pregunta. Mis padres también comenzaron a comportarse de manera diferente. Después de años de casi abandono, de repente parecían mucho más interesados en mí. Un viernes por la noche, recibí una invitación para ir a casa a cenar, y mamá añadió enfáticamente, necesitamos tener una charla familiar. Nada es más importante que esto. Cuando llegué, la comida era mucho más elaborada de lo habitual. Carne asada, vino, pastel de manzana recién horneado. Durante la cena, la conversación giró en torno a frases como gestionar la herencia juntos, preservar los recuerdos que dejaron tus abuelos y asegurarnos de que todos se beneficien de manera justa. Nunca lo dijeron directamente, pero cada palabra estaba destinada a recordarme que, a sus ojos, la casa y los bienes de mis abuelos no eran solo míos. Eran propiedad familiar. Asentí, sonreí ocasionalmente, sin rechazar ni aceptar, dejándoles creer que no había hecho ninguna preparación legal, que seguía siendo la hija obediente que podía ser persuadida. Otras veces, mi padre llamaba con un tono inusualmente alegre,
preguntando si necesitaba que alguien me ayudara a mantener la casa, diciendo que conocía a algunos trabajadores que podían reparar el techo, volver a pintar el porche o revisar el cableado por seguridad. Sabía que era solo una excusa para meter gente dentro, y siempre declinaba cortésmente, diciendo que estaba aprendiendo más sobre la gestión de propiedades y quería encargarme yo misma. Él hacía una pausa de unos segundos y luego cambiaba de tono, medio en broma, medio en serio. Solo temo que no seas capaz de conservarlo, y entonces tendrás que llamarnos. Yo simplemente respondía con una risa ligera, sin morder nunca el anzuelo. Durante ese tiempo, también comencé a observarlos más de cerca. Noté que Chloe comenzó a publicar actualizaciones vagas en las redes sociales sobre la justicia y el compartir dentro de la familia, a veces acompañadas de fotos de la casa de mis abuelos tomadas desde la distancia, claramente de sus visitas de paso. Mis padres, mientras tanto, comenzaron a reconectar con parientes con los que rara vez hablaban, como si estuvieran construyendo una red silenciosa de apoyo. Me enteré por una tía que mi madre había estado diciendo a la gente: Sara es joven, así que necesita orientación para asegurarse de que no desperdicie lo que sus abuelos le dejaron. Todo encajaba en una imagen clara. Se estaban preparando para un gran movimiento, pero aún no estaban listos para atacar. Mantuve mi rutina sin cambios, todavía visitando la casa de mis abuelos cada fin de semana para cuidar el jardín y limpiar por dentro, todavía trabajando constantemente en Seattle. Pero en mi mente, sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. Necesitaban tiempo para encontrar un ángulo legal, o al menos una historia convincente que pudiera ganar la simpatía de los demás. Y yo necesitaba este mismo tiempo para observar, para memorizar cada mirada, cada comentario casual, cada gesto sutil que pudiera ser un fragmento de un plan más grande. Mi silencio no era pasividad. Era estrategia. Les dejé sentir confianza en que no estaba en guardia, que seguía siendo la misma Sara de años atrás, la chica demasiado enterrada en sus estudios como para pensar en proteger sus propios intereses. Porque cuando creyeran que la presa estaba quieta, se acercarían más, y era exactamente entonces cuando los quería en mi punto de mira. Esa mañana, el pueblo costero yacía bajo un fino velo de nubes, con una débil luz solar que se derramaba sobre el jardín delantero, brillando sobre las hojas de arce rojas y doradas esparcidas por el camino de piedra. Llevaba un suéter gris, con una escoba en la mano, barriendo tranquilamente las hojas hacia una esquina, escuchando el lejano romper de las olas. El aroma salado de la brisa matutina, los gritos de las gaviotas entrelazados con el susurro de las hojas, hacían que el momento se sintiera inusualmente pacífico, hasta que el zumbido de un motor lo rompió. Un conocido SUV negro entró en el camino de entrada, sus neumáticos crujiendo sobre la grava. Lo reconocí de inmediato. Era el coche de mis padres. Antes de que pudiera siquiera preguntarme por qué estaban aquí, la puerta del pasajero se abrió de golpe y Chloe salió, con su cabello dorado cuidadosamente recogido, su rostro radiante como si acabara de lograr algo monumental. Mi madre la siguió, llevando una delgada carpeta en sus manos, mientras mi padre salía lentamente del asiento del conductor, luciendo esa sonrisa que conocía demasiado bien, la que usaba justo antes de hacer algún anuncio importante. Chloe rompió el silencio primero. «Hola, hermana», dijo alegremente, caminando hacia mí como si estuviéramos a punto de compartir una noticia maravillosa. «Esta casa está a mi nombre ahora. Mamá y papá quieren que te mudes esta semana para que pueda renovarla y venderla. Ya tengo un posible comprador». Las palabras salieron de una vez, sin una sola pausa, como si todo se hubiera decidido hace mucho tiempo y yo simplemente estuviera siendo informada. Apreté el mango de la escoba, sintiendo la madera húmeda y fresca contra mis palmas, pero mantuve mi rostro tranquilo. Mi padre se adelantó, sosteniendo un juego de papeles sellados con algo en tinta azul, empujándolos hacia mí mientras hablaba. «Hemos estado trabajando con un abogado. Resulta que en el testamento de tus abuelos, había una sección que no se actualizó después de que la abuela falleciera. Técnicamente, la casa debería pertenecerles a ti y a tu hermana, pero tu abuelo omitió accidentalmente esa parte. Corregimos ese error y transferimos la propiedad a Chloe, para que sea más fácil de administrar. Tú ya tienes un lugar donde vivir, ¿no? Esta es la solución más razonable». Mi madre se paró a su lado, asintiendo en acuerdo, sus ojos llevando esa mirada de «esto es para el beneficio de todos».
Miré la pila de papeles, notando las páginas impresas de una fuente no oficial, el sello que parecía sospechosamente falso, las firmas temblorosas y, sobre todo, la forma en que me lo presentaron con tanta confianza, como si fuera a sentir obedientemente y estar de acuerdo. Por dentro, casi quise reír, pero por fuera, solo incliné ligeramente la cabeza y dejé que una fina sonrisa se dibujara en mis labios. ¿En serio? Mi pregunta salió lentamente, sin rastro de sorpresa, más como un comentario ocioso sobre la información que acababa de recibir. Chloe parpadeó, aparentemente insegura de por qué estaba tan tranquila. Sí, en serio. No tienes que preocuparte. Me aseguraré de que todo se maneje rápidamente. Creo que puedes tener todas tus cosas mudadas en una semana. Contrataré a gente para que despeje el lugar para la renovación. Todo saldrá bien. Su voz tenía un toque de emoción, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Mi padre intervino, bajando la voz como para calmarme. Sara, sabes, esta casa necesita un mantenimiento constante, y Chloe tiene tanto el tiempo como un plan claro. Estás ocupada con el trabajo en Seattle. Aferrarte a este lugar solo será una carga. Esta es la mejor manera para todos, añadió mi madre. Además, Chloe compartirá una parte de la venta contigo, ¿verdad, Chloe? Chloe asintió rápidamente, aunque sus ojos brillaron con la certeza de la victoria. No dije nada más. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos, dándoles la confianza de que realmente estaba considerando su oferta, cuando en realidad, había anticipado esta escena exacta meses atrás. Conocía cada paso que darían. Sabía que aparecerían con una historia mitad verdad, mitad inventada. Sabía que presentarían documentos que pensaban que serían suficientes para echarme de esta casa. Y también sabía que hoy no era el día para exponer todo. En lugar de discutir, apoyé la escoba contra la pared del porche, me limpié las manos en mis vaqueros y hablé en un tono uniforme. ¿Os he oído? No los llamé mamá, papá o hermana en mi respuesta. Y eso hizo que el ceño de Chloe se frunciera ligeramente, aunque siguió sonriendo. Bien. Entonces volveremos pronto para empezar. Llamaré a la compañía de mudanzas hoy, dijo con una nota de alivio. Mi padre dobló los papeles, guardándolos de nuevo en el bolsillo de su chaqueta como si el asunto ya estuviera zanjado. Se fueron después de unas cuantas cortesías incómodas, el SUV bajando por el camino y desapareciendo en la curva, dejando un leve rastro de escape mezclado con la sal en el aire. Me quedé allí un largo momento, observando hasta que el coche se fue, sintiendo una extraña calma instalarse en mí. No porque estuviera aceptando la derrota, ni mucho menos, sino porque sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. Todavía pensaban que yo era la hija sumisa de años atrás, la que dejaría de lado sus propios derechos para mantener la paz en la familia. Pero esta vez, estaban completamente equivocados. Dentro de la casa, me serví una taza de té, me acomodé en el sillón junto a la ventana y abrí mi portátil. Le envié a Michael un breve mensaje. Vinieron, exactamente como se esperaba. Prepárate para el siguiente paso. 2 días después de su supuesto anuncio confiado, la mañana en el pueblo costero comenzó bajo un fino velo de niebla mezclado con el aroma del mar. Me había levantado temprano, no para limpiar o hacer el desayuno, sino para prepararme para el momento que sabía que llegaría. La mesa de la sala de estar estaba despejada, conteniendo solo los gruesos archivos encuadernados en azul con el nombre del fideicomiso, sus páginas ordenadas y con pestañas. Afuera, en el porche de madera, había colocado una silla extra para mi invitado, el señor David Peterson, un representante de la Oficina de Registros de Propiedad del Condado. Cuando el reloj se acercaba a las 10, el rugido del motor de un camión sonó desde el final del camino de grava, cada rotación de los neumáticos como una cuenta atrás. Un camión de mudanzas blanco avanzó, liderado por el familiar SUV negro de mis padres. Chloe saltó primero del asiento del pasajero, vestida con un chándal de diseñador, el pelo recogido en una coleta alta, teléfono en mano, como si estuviera lista para grabar su momento de triunfo. Mi padre salió de detrás del volante, su sonrisa mitad tranquilidad, mitad afirmación de control. Mi madre lo siguió rápidamente, señalando hacia el porche e indicando a los 2 mozos de mudanza que comenzaran a descargar las carretillas del camión. Sus pasos crujieron sobre la grava, la risa mezclándose con el sonido,
completamente convencidos de que el asunto estaba zanjado. Pero cuando pusieron un pie en el camino, la vista ante ellos los hizo congelarse. Yo estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, junto al señor David Peterson, con un traje azul marino impecablemente entallado y una corbata a rayas, su cabello con mechones plateados peinado suavemente hacia atrás. En sus manos tenía un expediente grueso, la portada mostrando claramente el nombre del fideicomiso, con varios documentos con sellos rojos en negrita. No habló de inmediato, esperando hasta que se hubieran acercado unos pasos más. Cuando la distancia se redujo a solo unos metros, metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó su identificación oficial, sosteniéndola lo suficiente para que la vieran. Hablo con el señor Robert Miller, la señora Susan Miller y la señorita Chloe Miller. Su voz era clara, profunda y deliberada. Los tres intercambiaron miradas, un destello de confusión ante su pregunta inicial. Mi padre asintió, forzando un tono firme. Sí, ¿de qué se trata? David bajó la vista al expediente y luego habló. Estoy aquí en nombre de la Oficina de Registros de Propiedad del Condado para informarles del estado legal de esta propiedad. Según nuestros registros, esta casa fue puesta en un fideicomiso irrevocable a fecha del 12 de abril del año pasado, con la señorita Sarah Miller como única fideicomisaria. Eso significa que cualquier transferencia de propiedad intentada después de esa fecha, incluyendo la realizada a través de los documentos que actualmente tienen en su posesión, es legalmente nula y, en este caso, constituye un fraude. La declaración cayó como una piedra pesada. La sonrisa de Chloe se desvaneció primero, reemplazada por un parpadeo rápido, como si buscara una defensa. El agarre de mi madre en los papeles se tensó, sus labios apretándose en una línea delgada, mientras mi padre daba medio paso adelante, su voz aguda. ¿Fraude? ¿Qué fraude? Solo corregimos un error en el testamento. Sus abuelos se olvidaron. El señor David interrumpió, cortés pero firmemente. Señor, cualquier corrección o enmienda realizada sin la autorización legal de la fideicomisaria y sin pasar por el proceso formal del condado es nula y sin efecto. Además, nuestros registros de la señorita Sarah muestran que utilizaron un servicio de fuera del estado para producir los documentos de transferencia, junto con un sello notarial que no está licenciado en Oregón. Estos factores son suficientes para iniciar una investigación criminal si es necesario. Permanecí en silencio, observando sus reacciones. Los dos mozos, que habían estado de pie en el borde del porche, intercambiaron miradas incómodas. Uno tosió ligeramente y luego retrocedió lentamente hacia el camión. Chloe tragó saliva, tratando de recuperar la voz. ¿Qué estás haciendo, Sarah? Somos familia. Me volví para encontrar su mirada directamente, mi voz bajando de tono. La familia no trae documentos falsificados para echarme de la casa que mis abuelos me confiaron proteger. La familia no contrata a gente para sacar mis pertenencias sin mi consentimiento. El señor David continuó donde yo lo dejé, su voz todavía firme, pero cada palabra pesaba. Presentaré un informe oficial de los eventos de hoy, junto con una advertencia formal. Si regresan aquí con cualquier intención adicional de tomar posesión, procederemos al siguiente paso, incluyendo contactar a la policía y a la oficina del fiscal del distrito para abrir un caso. Le entregó a mi padre una copia del aviso, luego se volvió hacia mí. Señorita Miller, todos los derechos de gestión y control de esta propiedad permanecen enteramente con el fideicomiso bajo su autoridad. Mis padres y Chloe se quedaron unos segundos más, como si esperaran que yo cambiara de opinión. Cuando no vieron nada más que mi mirada tranquila y firme, mi padre giró sobre sus talones, su voz cortante. Vámonos. Chloe me lanzó una mirada furiosa, escupiendo, te arrepentirás de esto. Respondí solo con la más leve de las sonrisas, una sonrisa lo suficientemente afilada como para inquietarlos más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Los mozos de mudanza casi habían corrido de vuelta al camión para entonces, empacando su equipo mucho más rápido de lo que lo habían descargado. Cuando el SUV y el camión de mudanzas se alejaron, dejando el camino de grava en silencio nuevamente, exhalé lentamente. El señor David cerró el expediente, me entregó una copia y dijo, lo intentarán de nuevo, pero hoy les has demostrado que no será fácil.
Asentí en agradecimiento, lo acompañé a su coche y luego me quedé en el porche mirando hacia el océano. Las olas mantenían su ritmo constante, como si nadie hubiera intentado perturbar la paz de esta casa. Pero sabía que esto era solo el primer asalto, y tendría que estar lista para lo que viniera después. 3 días después del enfrentamiento en el porche con el Sr. David Peterson como testigo, regresé a Seattle e intenté concentrarme en mi trabajo habitual. Pero ese miércoles por la tarde, al entrar en mi apartamento, vi un sobre amarillo cuidadosamente colocado en la puerta. La esquina llevaba el nombre de un bufete de abogados en Portland, y la línea pulcramente escrita /A Sarah Miller me dijo exactamente lo que estaba a punto de leer. Dentro había una carta de 4 páginas impresa en papel grueso con una fuente serif formal, titulada Demanda formal de acuerdo. El remitente era el abogado de mi madre. Me senté en la mesa de la cocina y leí cada línea. En el párrafo inicial, afirmaban que mi madre actuaba en nombre de los intereses de la familia y me acusaban de violar mis obligaciones morales y emocionales al no compartir el patrimonio de mis abuelos. Luego venía la lista de demandas, $150,000 en efectivo como compensación por angustia emocional para mi madre, la propiedad conjunta de la casa junto al mar con Chloe, y una asignación mensual hasta nuevo aviso para asegurar el bienestar a largo plazo de la familia. La razón que escribieron fue que mi retención de todo el patrimonio había causado una tensión emocional severa y dañado los lazos de madre-hija y de hermanas. Para cuando terminé de leer, me sentí a partes iguales divertida y agotada. En lugar de reaccionar impulsivamente, tomé mi teléfono, abrí mis contactos y encontré el nombre de la única persona que sabía que podría ayudarme a manejar esto, Lisa Chen, una abogada especializada en patrimonios y fideicomisos que Michael me había presentado cuando estaba finalizando la transferencia de activos de mis abuelos. Lisa tenía poco más de 40 años, era menuda, de voz suave, pero con cada palabra tan precisa como el bisturí de un cirujano. Programé una reunión para la mañana siguiente en su oficina del centro de Seattle, llevando tanto la carta como una copia de los documentos del fideicomiso. En el momento en que me senté frente a ella, Lisa abrió la carta, la hojeó y luego me miró con una leve sonrisa ladeada. Sarah, están jugando a la intimidación legal y piensan que vas a entrar en pánico. Cuando le pregunté qué quería hacer primero, su respuesta fue inmediata. Vamos a enviarles una carta de cese y desista, exigiendo que detengan todo el acoso, dejando claro que sus reclamos no tienen base legal, y luego vamos a investigar en la otra dirección. En 2 días, Lisa había redactado la carta. Su tono era a la vez educado y formidable, afirmando la legalidad absoluta del fideicomiso irrevocable, declarando que ni mi madre ni Chloe tenían ningún derecho legal y advirtiendo que cualquier intento adicional de amenazar o acosar resultaría en acciones legales contra ellas. La carta fue enviada por correo certificado tanto al abogado de mi madre como a su domicilio en Oregón. Pero Lisa no se detuvo ahí. Usando el expediente del Sr. David y la información que yo proporcioné, Lisa rastreó los documentos que habían traído durante el incidente del camión de mudanzas. Verificó el número del sello notarial y descubrió que no existía en la base de datos de notarios de Oregón. Luego, al revisar el código de registro de la transacción, encontró que la presentación se había realizado a través de un servicio de registro de propiedades en línea de fuera del estado, uno que varios estados ya habían señalado como un centro de presentaciones falsificadas diseñadas para eludir la verificación local. Y el nombre que figuraba como presentador, Chloe Miller. Cuando Lisa lo dijo en voz alta, sentí una mezcla de alivio y una ira fría y aguda recorrer mi espalda. Alivio porque ahora teníamos pruebas irrefutables de que esto no era solo un malentendido familiar, sino un acto deliberado de fraude. Ira porque mi propia hermana, la chica que una vez estuvo a mi lado en el mismo escenario de graduación de la secundaria, había firmado voluntariamente su nombre en un documento falsificado para robar la casa de nuestros abuelos. La voz de Lisa se endureció. Con esta evidencia, si siguen presionando, la entregaremos a la división de fraude de la oficina del fiscal del distrito. No necesitarás decir mucho. Estos documentos hablarán por sí solos. Salí de la oficina de Lisa ese día con una copia del informe de investigación preliminar, la carta de cese y desista ya enviada y un sentimiento completamente diferente al de cuando abrí por primera vez ese sobre amarillo en mi puerta. Por primera vez en semanas, no sentía que solo me estaba defendiendo. Había empezado a contraatacar. Sabía que este no sería el movimiento final, pero era uno sólido. Y también sabía que, por su parte, no se retirarían en silencio.
Solo una semana después de que Lisa enviara la carta de cese y desista, comencé a notar un extraño cambio en cómo ciertos parientes me hablaban. Una tía en California de repente me envió un mensaje de texto para preguntar si estaba bien y si las cosas eran realmente como Susan decía. Un primo con el que no había hablado en 3 años me llamó, su voz divagando, mencionando situaciones incómodas y esperando que pudiéramos mantener los lazos familiares. No necesité mucho tiempo para darme cuenta. Este era el comienzo de una nueva ofensiva. Esta vez no dirigida a mis bienes, sino a mí. 2 días después, mi sospecha se confirmó cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Megan Davis, mi prima materna, a quien siempre había considerado la persona más directa de la familia. Sara, necesito verte de inmediato. La tía Susan ha estado diciendo muchas cosas sobre ti a toda la familia. No es bueno. Acordamos reunirnos en un pequeño café en Olympia, cada una conduciendo desde direcciones opuestas. Megan Davis llegó temprano, ya sentada en un rincón apartado con su portátil abierto y una pila de notas adhesivas a su lado. Tan pronto como me senté, acercó el portátil hacia ella y presionó play en una grabación. La voz de mi madre se escuchó claramente, teñida de un tipo de cansancio fingido. No quiero hablar mal de ella, pero Sara se aprovechó de la debilidad de mi padre para convencerlo de cambiar el testamento. En ese momento, él no estaba en su sano juicio, todo el mundo lo sabe. Incluso sospecho que manipuló el proceso legal de maneras que él no entendía completamente. Megan Davis hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Sabes, no solo le está diciendo esto a una persona. Este es uno de los 12 mensajes de voz que he recibido esta última semana. Incluso ha creado un chat grupal con varios otros primos para contar y recontar esta historia. Me quedé en silencio, una ola de calor y frío recorriendo mi espalda. Al escuchar la voz de mi madre, me di cuenta de que había escalado la narrativa de una disputa de propiedad a acusaciones morales e incluso criminales. Eso no se trataba solo de dañar mi reputación con la familia. Podría impactar mi carrera en Seattle, donde la confianza y la credibilidad lo son todo. Megan Davis sacó su teléfono y se desplazó por una serie de mensajes del chat grupal. Líneas como, Sara siempre es egoísta. La abuela y el abuelo hubieran querido que se repartiera equitativamente. Ella es simplemente buena para aprovecharse de las situaciones. Algunas personas incluso habían adornado la historia, sugiriendo que había engañado a mi abuelo para que firmara papeles que no había leído con atención. Levanté la cabeza y le pregunté a Megan Davis, ¿crees algo de esto? Ella negó con la cabeza de inmediato. No. Sé quién eres. Pero tienes que entender que si ella sigue diciéndolo una y otra vez, los parientes que no te ven a menudo comenzarán a creerlo. Y ya sabes, en esta familia, una vez que se han creído una historia, es casi imposible revertirla. Sus palabras sonaron como una campana de advertencia. Conduciendo de regreso, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. Esto ya no se trataba de que quisieran la casa o $150,000. Esto era un intento de destruir mi imagen, de convertirme en la nieta codiciosa que traicionó a sus propios abuelos. Si lo dejaba pasar, el rumor se extendería, y pronto todo lo que yo dijera sería cuestionado. La presión social, las llamadas telefónicas de regaño de los parientes y los consejos de simplemente cede por el bien de la paz me arrinconarían. Había visto a mi madre hacer esto a otros en la familia cuando era más joven. Y sabía que una vez que ponía su mira en alguien, no se detendría hasta que esa persona estuviera aislada. Esa noche, llamé a Lisa y le conté todo lo que Megan Davis me había mostrado y reproducido. Lisa guardó silencio por un largo momento antes de decir, Sara, esto es un ataque a tu reputación. Ya no solo estamos defendiendo tus bienes. Tenemos que proteger tu credibilidad también. La buena noticia es que tienes evidencia directa de Megan Davis, mensajes, grabaciones, el chat grupal. Eso es oro ante cualquier autoridad legal o si necesitamos probar la intención maliciosa. Estuve de acuerdo al instante. Decidimos que a partir de ahora, cada pieza de información, por pequeña que fuera, sería documentada. Capturas de pantalla, archivos de audio, nombres de los involucrados, fechas y horas exactas. Cuando colgué el teléfono, era cerca de la medianoche. Sentada sola en mi apartamento, me di cuenta de que esto ya no era una simple batalla por los derechos de propiedad.
Esta era una lucha por la narrativa, por quién sería creído y quién sería marcado como el traidor. Y si perdía el control de mi propia historia, todo lo que mis abuelos habían dejado atrás, no solo la casa, sino su honor y el recuerdo de ellos, sería tergiversado para siempre. A partir de ese momento, supe que no dejaría que eso sucediera. La mañana siguiente, pasé horas en la oficina de Lisa, sentada en una mesa de madera oscura llena de documentos, un disco duro externo y un portátil ya abierto en un borrador de trabajo. La luz del sol desde la alta ventana capturaba los bordes de las carpetas manila, haciéndolas parecer cartas esperando ser volteadas. Lisa se sentó frente a mí, con sus gafas de montura delgada deslizándose por su nariz, los ojos fijos en la pantalla mientras escribía las primeras líneas de la declaración de hechos. Comenzamos con los eventos más claros y verificables, las fechas del fallecimiento de mis abuelos, el contenido original del testamento, el cronograma para establecer el fideicomiso irrevocable y los documentos de transferencia legalmente notariados. A partir de ahí, Lisa enumeró metódicamente las pruebas de fraude, fotografías del sello notarial falso, la entrada de la base de datos estatal que confirmaba que el número de registro no existía, y los registros de presentación que mostraban que la propiedad fue presentada a través de un servicio en línea de fuera del estado bajo el nombre de Chloe Miller. Luego vino la carta de demanda de $150.000 del abogado de mi madre, detallando la solicitud de propiedad conjunta y la asignación mensual, con una redacción tan descarada que no podía ser descartada como un malentendido. Lo siguiente fue la sección más sensible, la campaña de desprestigio. Le entregué cada captura de pantalla que Megan Davis me había enviado del chat grupal, el clip de audio de mi madre acusándome de aprovecharme del abuelo cuando estaba débil, y la lista de destinatarios que Megan Davis confirmó que habían escuchado o leído esas acusaciones. Lisa escuchó cada grabación, anotando cada frase acusatoria palabra por palabra. Sara, no vamos a adornar ni una sola cosa. Todo se presentará exactamente como es, con fechas, horas y fuentes. De esa manera, cualquiera que lo lea sabrá que esta es la verdad, no tu versión de los hechos, dijo, con un tono afilado como una navaja. 3 días después, la declaración terminada, de 12 páginas, se imprimió en papel con membrete del bufete de abogados de Lisa Chen, con el título claro, Declaración de hechos y evidencia de respaldo, disputa del fideicomiso de la familia Miller. Redactamos un breve correo electrónico de apertura para que yo lo firmara. A mis tías, tíos y primos, sé que han estado circulando muchas historias recientemente sobre mí y el patrimonio de mis abuelos. Antes de que alguien llegue a una conclusión, quiero que tengan la oportunidad de leer toda la verdad, con evidencia verificable adjunta. Después de hoy, no discutiré este asunto de nuevo. Si me creen, se los agradezco. Si no, es su elección, pero al menos será una elección basada en hechos. La lista de destinatarios incluía 27 direcciones de correo electrónico y 4 números de móvil para enviar el PDF por texto, a todos los que mi madre había contactado o mencionado en el chat grupal. Lisa lo envió desde el correo electrónico de su oficina para asegurarse de que tuviera peso legal y no pudiera ser descartado como rumores que Sara difundió. Cuando la notificación confirmó que el mensaje había salido de la bandeja de salida, sentí una mezcla de alivio y anticipación, como colocar una pieza crítica en el tablero de ajedrez y esperar el movimiento de mi oponente. Las respuestas llegaron más rápido de lo que esperaba. En 2 horas, tenía 6 mensajes y 3 llamadas perdidas. Un primo llamó de inmediato, su voz pesada de arrepentimiento. Sara, lo siento. Le creí a la tía Susan porque, sinceramente, la había oído repetirlo tantas veces. Pero después de ver la evidencia, no hay nada más que decir. Una tía respondió por correo electrónico, gracias por enviar esto. Tenía una impresión diferente antes, y lamento haber dudado de ti. Incluso un primo que siempre había sido cercano a Chloe me envió un mensaje de texto, al menos ahora entiendo por qué te mantuviste en silencio. Mantente fuerte. Por supuesto, no todos cambiaron de opinión. 3 personas, todas del lado de mi padre, respondieron bruscamente, acusándome de tratar de manipular la historia y solo presentar lo que te beneficia. Uno incluso afirmó que yo había fabricado los documentos, a pesar de que eran copias certificadas de la oficina del notario y del Departamento de Registros de Propiedad del condado. No me sorprendió. Cuando alguien ya ha decidido qué creer, la verdad no siempre es suficiente para convencerlo. Pero por cada una de esas objeciones, recibí al menos 5 mensajes de apoyo. El más inesperado fue una llamada de la tía Carol,
quien durante años había tratado a Chloe como a su propia hija. Su voz temblaba. Sara, estoy realmente avergonzada. He dicho cosas sobre ti que no debería haber dicho. Y creí lo que tu madre me dijo. Acabo de terminar de leer todo y no sé cómo disculparme lo suficiente. No la regañé. Simplemente le dije que esperaba que entendiera por qué tenía que hacer esto. Terminamos la llamada en silencio, pero fue un silencio más ligero y fácil que antes. Esa noche, me senté sola en mi sala de estar, observando el brillo de las farolas reflejándose en el océano. Sabía que enviar esa declaración no era solo para limpiar mi nombre. Era para romper el asedio psicológico que mi madre y Chloe estaban tratando de construir a mi alrededor. Habían perdido el control de la narrativa, y eso significaba que se verían obligadas a elegir otra táctica. Simplemente no sabía todavía si se retirarían o escalarían. Pero eligieran lo que eligieran, estaba más preparada que nunca. Una vez que la declaración de hechos se había enviado y las respuestas de los parientes cercanos y lejanos comenzaron a llegar, supe que había recuperado parte de la ventaja. Pero la campaña de desprestigio de mi madre y Chloe no solo buscaba empañar mi reputación. Buscaba erosionar la confianza de aquellos que podrían apoyarme, para presionarme a ceder. Si quería terminar este juego, tenía que hacerles entender que cualquier movimiento en mi contra tendría consecuencias. Y esta vez, decidí empezar con algo que Chloe consideraba la base de su futuro, su flamante carrera en bienes raíces. Una noche, me senté en la oficina de mi casa, el brillo de la pantalla de mi portátil reflejándose en el grueso expediente que había estado construyendo cuidadosamente durante las últimas semanas. Todo estaba allí. El documento de transferencia de propiedad falsificado con el nombre de Chloe, la foto del sello notarial inválido, la verificación de la autoridad notarial estatal confirmando que el sello no existía, y el registro de presentación que mostraba que el documento había sido enviado a través de un servicio de propiedad en línea de fuera del estado, uno que múltiples agencias ya habían señalado como un punto caliente para transacciones fraudulentas. También incluí la carta de demanda de $150.000, la advertencia de cese y desista de Lisa, y un apéndice citando los estatutos sobre intento de fraude de propiedad y documentos falsificados. La empresa a la que Chloe acababa de unirse era una firma de bienes raíces boutique en Portland, muy conocida por su brillante presencia en Instagram y su ruidoso marketing sobre ética profesional y transacciones transparentes. Su sitio web tenía un formulario de contacto dedicado para reportar violaciones éticas o conducta fraudulenta, junto con el compromiso de tomar todos esos informes en serio. Sabía que esta era la puerta a la que necesitaba llamar. Redacté un correo electrónico corto pero preciso, adjuntando todo el expediente como un PDF indexado y numerado. Las líneas de apertura eran simples. Al Departamento de Ética y Cumplimiento de Geraisens Land, presento el archivo adjunto sobre su nueva empleada, Chloe Miller. Este archivo contiene evidencia verificable de fraude inmobiliario, incluyendo documentos falsificados y el uso de un sello notarial inválido en un intento de obtener ilegalmente una propiedad valorada en más de $1 millón. Creo que esta información concierne directamente a la reputación y las obligaciones de cumplimiento legal de su empresa. Atentamente, Sarah Miller. No lo firmé a mano, solo una firma electrónica, y lo envié desde una cuenta de correo electrónico personal protegida con autenticación de 2 factores. Cuando presioné enviar, mi corazón latió con fuerza, no por miedo, sino por saber que una vez que esta información saliera de mis manos, los engranajes de otra máquina comenzarían a girar. Pensé que tardarían al menos una semana en responder. Pero solo 2 días después, mientras estaba en la oficina en Seattle, mi teléfono vibró con un mensaje de un contacto conocido en la Asociación de Bienes Raíces del Estado de Oregón. Sara, se dice que el expediente personal de Chloe Miller en Geraisens Land ha sido suspendido. Están iniciando una investigación interna y el expediente ya ha sido enviado a la Junta Estatal de Licencias de Bienes Raíces. Lo leí 2 veces antes de sentir una fría oleada recorrer mi pecho. La siguiente actualización llegó rápidamente. Esa tarde, Lisa llamó, con una nota de satisfacción en su voz. No solo despidieron a Chloe en el acto. También enviaron su informe a la Junta. ¿Y adivina qué? La oficina del condado ha presentado oficialmente cargos por intento de fraude de propiedad y documentos falsificados, basándose en la evidencia que previamente proporcionamos al señor David. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana las cortinas de lluvia de Seattle.
La notificación de cargos del condado fue enviada directamente al domicilio de mi madre en Oregón. Y supe que en el momento en que ese sobre fuera abierto, el aire dentro de esa casa cambiaría para siempre. Intento de fraude de propiedad no era solo una frase en un libro de leyes, era un cargo criminal, uno que podía dejar una mancha permanente en un historial que ningún empleador o cliente querría tocar. Documentos falsificados era aún peor. Probaba un engaño deliberado y la interferencia con los registros legales. Incluso si Chloe evitaba la cárcel, esas marcas la seguirían durante años, cerrándole casi todas las puertas en su profesión elegida. Esa noche, recibí 11 llamadas perdidas del mismo número, el de Chloe. Sin mensajes de texto, sin explicaciones, solo llamada tras llamada como si pudiera romper el silencio a través de la pura persistencia. No contesté. Sabía que si lo hacía, sería arrastrada a una espiral de culpas, amenazas o súplicas. En cambio, silencié el teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa y dejé que la lluvia de afuera sonara como la banda sonora del silencio que había luchado por recuperar. Al día siguiente, el Instagram de Chloe mostraba un fondo negro con texto blanco: algunas personas destruirán tu vida y fingirán que son la víctima. Nadie tuvo que decirme a quién iba dirigido. Pero esta vez, no sentí ira ni dolor, porque todos los que importaban, todos los que sabían la verdad, ya habían visto la evidencia. Y al resto, no necesitaba su creencia. 2 meses después de que se presentaran los cargos del condado, las cosas parecieron calmarse. No más llamadas a altas horas de la noche, no más correos electrónicos del abogado de mi madre, no más chismes de segunda mano llegándome a través de parientes. Luego, un lunes por la mañana, justo cuando había terminado de preparar mi café y abrí mi buzón, encontré un grueso sobre blanco con la dirección de remitente de un bufete de abogados en Salem. Dentro había una carta corta, de menos de 3 párrafos, su tono formal y frío. Nuestra cliente, la señora Susan Miller, a través de nuestra oficina, por la presente retira todas las reclamaciones legales relacionadas con el fideicomiso de la familia Miller y la propiedad en 1254 Seaview Bluff Lane, Rockport, Oregón 97411. La señora Miller solicita además que no haya contacto futuro entre ella y la señorita Sarah Miller, excepto cuando sea legalmente necesario. Dejé de leer ahí, exhalé lentamente, doblé la carta y la guardé en mi archivador. El sentimiento no fue de triunfo presumido, fue de cierre. Una puerta se había cerrado, y esta vez, no tenía intención de abrirla de nuevo. Esa tarde, conduje de regreso al pueblo costero. El camino de grava que llevaba a la casa era igual que siempre, los arces a ambos lados ahora ardían en rojo y dorado, señalando la llegada del otoño. El atardecer proyectaba una cálida luz ámbar sobre el océano, las olas ondeando suavemente como un vasto espejo. Abrí la pesada puerta de madera y entré en la casa, silenciosa después de tantas semanas. Afuera, el viento susurraba a lo largo del porche, mientras que adentro persistía el olor a madera envejecida y un leve rastro de lavanda del difusor que había dejado en la mesa días antes. Caminé por el pasillo, mis dedos rozando las paredes de ladrillo rojo, pasando junto a la fotografía en blanco y negro cuidadosamente colgada de mis abuelos. En mi mente, oí la voz de mi abuelo Arthur, profunda y deliberada. Tienes que saber cómo proteger lo que vale la pena conservar, Sarah. No esperes que nadie más lo haga por ti. En aquel entonces, pensé que solo hablaba de esta casa, una herencia física y tangible. Pero después de todo, entendí que se refería a más que eso, el honor, la paz y el derecho a decidir mi propia vida. Me detuve en la sala de estar, donde la última luz del día entraba por la gran ventana, derramándose sobre la gastada alfombra de lana. En ese momento, todo el ruido de los últimos meses, las acusaciones, los rumores, las llamadas, las cartas de demanda pareció disolverse. Ya no era la hija que tenía que morderse la lengua para mantener la paz. Ya no cargaba con la culpa por establecer límites con personas que se llamaban a sí mismas familia pero me trataban como un recurso a explotar. Lo que quedaba era simplemente yo misma, firme y más tranquila de lo que nunca había estado. Sé que algunos dirían que he sido demasiado dura, que la familia es la familia sin importar qué. Pero he aprendido lo que mis abuelos entendieron hace mucho tiempo: el amor no es un permiso para que alguien te lastime una y otra vez. Establecer límites y proteger tu valor no es egoísta. Es la única manera de terminar el ciclo de explotación y comenzar una vida construida sobre el respeto.
Y si tengo que elegir entre ser etiquetada como fría o volver al lugar donde cada sacrificio que hice fue dado por sentado, elegiré mi paz, ahora y siempre. Me quedé un rato en el porche delantero, viendo cómo el mar se desvanecía en la oscuridad. Las olas mantenían su ritmo constante, como el latido del corazón de la casa misma, paciente, duradero. Sonreí, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque sabía que había preservado exactamente lo que mis abuelos querían. No solo la casa, sino a mí misma, íntegra, definida por nadie, propiedad de nadie. Y en el frío del viento de la tarde, susurré, como si todavía pudieran oírme. Lo mantuve a salvo, tal como lo prometí.